Hoy recibo con gusto en este estudio al director general de Radio y Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González Valderrama. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo Muchas por acá. gracias, Salvador. Igualmente. Oiga, ¿habló usted de este tema de los videojuegos en algún foro donde le preguntaron si había o no un control y una clasificación que se tuviera que revisar por parte de las autoridades después de casos como este? Sí, los videojuegos, de hecho, desde que salen al mercado, vienen con una clasificación. Ajá. Como la mayor parte de ellos se producen en Estados Unidos o en Europa, salen con una clasificación ad hoc propia de esos países. Claro. Entonces, lo que se está proponiendo, lo que propuso es una iniciativa que en su momento, desde el año pasado, promovió la ministra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Ajá. que ella es es especialista en temas de Estos protección a la infancia. Ajá. Propuso que se adaptara esa clasificación que ya de Estados Unidos a la audiencia mexicana. Ajá. O sea, de la clasificación de origen, revisarla para ver si era acorde al mercado mexicano. Es correcto. Y de hecho, con esa intención se desarrolló un foro el año pasado, en abril del año pasado, con programadores, distribuidores de videojuegos, con académicos y con las autoridades competentes para ir viendo ese tema de clasificación. Ya de hecho es un mandato por ley. Ya por ley se va a hacer. Se va a hacer, exactamente. Entonces van a cambiar las clasificaciones. Se van a adaptar, lo que ya viene de origen. Fábrica de origen. Se van a adaptar a la clasificación que ya está socializada en la audiencia mexicana. ¿Y podría ser más estricta para el mercado mexicano? Ahorita todo el consenso se dirige a que sea el tipo de letras, como se clasifican las películas y las series, que ya las que se ven. A, B, C, según los niveles. Exactamente. A, AA, B, B+15, C y D. ¿Verdad? Según los niveles de violencia o de lenguaje y todo esto. Sí, son 4 lineamientos, 4 indicadores los que se toman en cuenta. Es violencia, adicciones, sexualidad y lenguaje. Con base en eso tenemos la clasificación de cine, es por ejemplo AA, apta para todo público. A, público infantil. D, para adolescentes. B+15 es solamente para mayores de 15 años. C, adultos, y D, las de contenido extremo. Bueno, es una decisión importante la que ha tomado el gobierno y que tendrá que ser aplicado ya con base en esta nueva ley. Aprovechando que lo tenemos aquí, hace tiempo queremos platicar con el director de RTC porque es una de las áreas del gobierno sobre la que hay muchas leyendas y muchos mitos, ¿no? RTC, que regula la televisión, la radio, la cinematografía en este país. Mucho tiempo decían, es desde donde sale la censura. ¿Ocurrió esto en alguna época? ¿RTC era el censor del gobierno mexicano? Sí, en alguna época, pues lo recordamos, censuraba sobre todo las películas. La última que llegó a censurar fue la del Padre Amaro. El crimen del Padre Amaro. El crimen del Padre Amaro, y se le hizo más publicidad con esa censura. Un éxito de taquilla. Todo el mundo la quería ver. Ya desde entonces no se ha censurado, no existe un tema de censura. Hubo algunas otras en otras épocas, ¿no? Esta del caudillo, ¿cómo se llamaba la de? Sí, la viuda negra Zapata, también. una historia sobre Zapata. Sobre también. Zapata, sí, que se enlataban, decían, ¿y la película por qué no se transmitían? No, pues están enlatadas, que no se transmitían. Ahora, ese rol solo de censor ha cambiado ahora en los tiempos de la 4T, perdón, para RTC. Sí, porque ahora no somos censores con C, sino con S. Con S. Con la letra S. El censor es el que monitorea el ambiente, recibe señales, transmite señales, y en este sentido siempre buscamos la amigable composición, como se dice en términos de procedimientos, para cuando se incurre en una irregularidad, hablar con el medio, agotar las instancias. Cuando se incluye una irregularidad a la ley, ¿no? A la ley, sí, por supuesto, a nosotros nos norma la ley. Esto de las multas, por ejemplo, para el lenguaje inapropiado en radio y televisión, que también están contenidas en la ley, ¿se siguen aplicando? A ver, qué bueno que lo comentas. Se sigue un procedimiento. Primero es un exhorto, ¿verdad? Después del exhorto, si se incurre, si hay reincidencia, viene un apercibimiento, y el tercer paso ya es una multa.
Las multas ahora, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, son bastante altas, Claro. porque van en función de un porcentaje de las utilidades del medio. Entonces, en ese sentido se cuida. Y además, en el término de contenidos audiovisuales, es muy importante considerar que además de la labor de RTC, hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican también al monitoreo de las audiencias. A calificar contenidos incluso, ¿no? Exactamente. Hacer recomendaciones. Hacer recomendaciones por iniciativa propia. Son organizaciones que protegen audiencias, sobre todo a niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿cómo se ha adaptado el funcionamiento de esta área del gobierno federal pues, a los nuevos tiempos de los medios? Porque ahora tenemos no solo los medios tradicionales, radio, televisión y cinematografía, tenemos también el internet, las redes sociales, por ejemplo, las distintas plataformas, el streaming, por ejemplo, ¿no? Es correcto, exactamente. Ese es un tema ahorita que está incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, se judicializó un tema sobre las franjas horarias, de que a qué hora deben de pasarse las narcoseries, por ejemplo. Claro, hubo todo un debate sobre eso. Todo un debate sobre eso. Entonces, hay incluso todo un planteamiento para que se regrese a las franjas horarias del 2007, o sea, que empezaran estas series pues ya muy tarde. En ese sentido, ahí está caminando, pero en efecto, lo que dicen los que están en la televisión, dicen, bueno, ¿por qué nos sobreregulan a nosotros cuando los niños tienen abierto el internet? Sí, claro. A cualquier hora. O el streaming, que pueden ver a cualquier hora, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde entra justo el tema de qué hacer con las redes sociales, que con todos estos contenidos donde hay violencia, donde hay sexualidad, adicciones y lenguaje. Le correspondería al Congreso, por supuesto, pero habría que revisar también el marco legal en el que funcionan estas nuevas plataformas. Sí, hay una tendencia mundial, sobre todo a partir de lo que aconteció en Nueva Zelanda el año pasado, en New Church, el poblado donde hubo una persona que atacó a una iglesia, lo anunció desde un día antes y dijo, yo mañana voy a transmitió por su red social el ataque. Entonces, a partir de ahí, vino todo un movimiento para revisar el tema de las transmisiones violentas por las redes sociales. Y lo que se llegó ahorita, hubo una reunión en París donde los principales distribuidores de contenidos audiovisuales, Google, YouTube, Facebook, llegaron a un acuerdo en el sentido de que en cuanto detecten una situación de este tipo, ellos mismos tienen que bajar automáticamente. Bajarían, sí. Es un tema donde se avanzó en ese sentido. O sea, la autorregulación, ¿no? La autorregulación. Pero no se descarta que en México haya algún intento de regulación a nivel federal. Ha habido, de hecho, varias iniciativas. Desde hace 3 años se han presentado iniciativas ante el Congreso, no han prosperado porque es un tema también de libertad de expresión. Claro. Pero bueno, también hay conciencia de que mi libertad de expresión termina donde empieza también tus derechos. Donde se difunden mensajes de odio, mensajes de violencia. Es correcto. Incluso hay ya jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre lo que se considera el lenguaje de odio. Y ese pues no habría que reproducirlo. Claro. ¿verdad? Es interesante cómo se ha ido adaptando el papel de esta área del gobierno federal. O sea, pasaron de ser un censor, como en tiempos pasados, a ser, como decía usted, un monitor o un regulador nada más de estas funciones. Exactamente. De un sensor con letra C, que es el que manejaba la guillotina, a un sensor con S, el sensor que existe ahora en los medios. Y ya no el papel aquel de que el Estado nos decía qué ver y qué no ver, ¿no? Sí, correcto. Qué podíamos ver o qué no podíamos ver los mexicanos. Sí, correcto. Ahora está con el tema de los videojuegos, por ejemplo, que es una iniciativa que también se metió mucho el subsecretario Ricardo Peralta. Nos dio también la indicación de poder atender este tema a partir de lo que pasó en Torreón. Claro, ¿verdad? Que sí, ahí aparece involucrado este juego, ¿no? Este videojuego. El videojuego, sí. Y hay toda una discusión de si los videojuegos inducen a una conducta violenta. Un videojuego en sí no es
no es No puede considerarse determinante. causante, claro. No es determinante. Tiene que concatenarse es el eslabón de una cadena más larga. Claro, con otros factores. Con otros factores. Otras condiciones. Una predisposición personal, un entorno familiar, Claro. de violencia intrafamiliar, un entorno social de Claro. violencia, y luego ya la predisposición personal, el acceso incluso a las armas. Claro, como ocurrió en ¿verdad? este caso. Lo que sí es importante es esta parte de revisar las clasificaciones y cuidar que los niños pues no tengan acceso a videojuegos que están más allá de su edad. Exactamente. Y es un tema más que de prohibición, de información. Claro. Dar información a los consumidores, especialmente a los padres de familia, que sepan lo que están comprando, ¿verdad? Que sepan, por ejemplo, si en un momento dado el videojuego es gratuito al inicio, pero a medida que se va avanzando en los niveles ya hay un cobro. Claro. Entonces, además de lo que costó el videojuego, más adelante van a tener que seguir pagando. Sí. Pues interesante platicar con el director de Radio, Televisión y Cinematografía, esta dirección de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González Valderrama. Gracias por visitarnos en el estudio. No, al contrario, gracias a la invitación a ti, al Heraldo. González Valderrama.